es la mejor película del 2025 hasta ahora, lamento ser el que te diga que no es así. La verdad es que no estoy muy contento de hacer este análisis. Cuando vi los estrenos que íbamos a tener en agosto y septiembre, me emocioné porque íbamos a tener una película de Darren Aronofsky como fue Caught Stealing, película a la cual ya le hice video y terminó decepcionándome. Y luego dije, Paul Thomas Anderson va a redimir al cine y me va a dar algo que por fin pueda disfrutar y salir contento del cine. Lamento decir que no fue el caso tampoco. Frente a esto me parece que hay dos análisis plausibles para hacerse. Uno es que los directores están perdiendo un poco esa capacidad de conectar con el público y ya no tienen historias que hablen de tópicos relevantes para hoy en día. O la otra opción es que yo soy un amargo de mierda. Dejen si quieren en los comentarios cuál les parece más posible. En este video voy a resumir una batalla tras otra y explicar por qué no me llegó a compensar. Sin nada más que agregar, comencemos. Nacido en California en 1970 y criado en el seno de una familia burguesa, desde pequeño Paul Thomas Anderson sintió un gran interés por el medio audiovisual. Eso lo llevó a probar ir a la escuela de cine, en la cual no duró más de 2 días, porque no le gustaba que le pusieran para aprender películas en blanco y negro de autores europeos con ciertas corrientes intelectuales. Él quería y opinaba que se debía aprender en base a éxitos contemporáneos, como en aquel entonces era Terminator 2. Banco. En 1966 estrenó su primer largometraje titulado Sidney. Al ser un filme independiente no tuvo gran difusión, pero sirvió como precedente para que un estudio confiara en el joven director para que llevara a cabo su siguiente película. Boogie Night de 1977 se sitúa en los 70s, década en la que, como ya comenté, nació el director. La película trata de un joven de 17 años, interpretado por Mark Wahlberg, el cual es contratado por un director para que se convierta en la próxima gran estrella del cine para adultos. Esta cinta fue tanto la que hizo conocido al director como el puntapié inicial para una más que exitosa carrera cinematográfica. Algunas de sus películas más sonadas fueron Magnolia del 99, There Will Be Blood del 2007 y The Master del 2012. Su maravilloso uso del lenguaje cinematográfico, su habilidad tanto para dirigir como para escribir, el uso de la música para marcar el ritmo en sus cintas y un elenco de grandes actores son algunas de las piezas claves que hacen que a día de hoy Paul Thomas Anderson sea considerado como uno de los mejores directores en Hollywood. En esta ocasión el director nos trae una adaptación libre del libro llamado Vinland, publicado en el año 1990 y que habla sobre movimientos revolucionarios de los años 60 en Estados Unidos, en una zona ficticia que el autor inventó llamada Vinland, como el título lo dice. Los trailers, pósters y hasta la sinopsis presentan al personaje de Leo DiCaprio, Bob, como el protagonista, pero al comienzo del film la historia se nos cuenta desde la perspectiva de su pareja, Perfidia Beverly. Tanto Perfidia como Bob forman parte de un grupo de guerrilla revolucionaria llamado los French 75. Lo digo en inglés porque decir los franceses 75 queda medio raro. Dicho grupo lucha en contra de la opresión por parte del gobierno y las estructuras de poder en general. Bob es conocido como Rocketman, ya que se encarga de diseñar las bombas que usan en los operativos. Perfidia, por su parte, suele tener un rol más activo y casi de liderazgo en los mismos. Al principio vemos cómo el grupo entra en una base militar a liberar personas detenidas tras intentos de inmigración ilegal desde México a Estados Unidos. Perfidia se encarga de encerrar y desarmar al capitán a cargo de la base, el cual va a ser el villano de la cinta y su nombre es Steven Lockshaw. La mujer apunta a Lockshaw con una pistola y lo insulta. Literal, una de cada 3 palabras de este personaje es un motherfucker. Mientras que continúa insultándolo, le dice al capitán que se toque delante de ella. Y esto a mí en el cine ya me hizo ruido porque dije, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si un personaje masculino entra a un lugar, apunta a una mujer, capitana o lo que sea, con un arma y le exige que ésta se toque delante de él? Y me parece que la película y todos nosotros lo consideraríamos un villano o por lo menos una persona bastante de mierda. No es el caso acá, es más, después del operativo en la base lo que tenemos es un montaje pseudo romanticón que nos muestra un poco la vida de Perfidia y Bob. Tiempo después, en otra manifestación, Lockshaw sigue a Perfidia y le dice que no la va a encerrar si ella le devuelve su arma y gorra y la cita en una habitación de hotel para el intercambio. Y en ese momento yo dije, uy no, acá se pudre todo, el trastornado la va a torturar, forzar o mínimo hacerla pasar algún momento de mierda. Pero no, en una escena que por la forma en la que está filmada
calculo yo que la idea es que sea sensual, Perfidia usa sus dones de dominatrix para así hacer que Lockjaw acceda a dejar de perseguirla. La película nunca te explica si es que Bob y Perfidia tienen una relación abierta, si Bob sabe esto que está pasando o no. No te lo aclaran en ningún momento. Debe ser por ese motivo que a Leo DiCaprio le cuesta tanto ponerse en pareja. Elipsis. Perfidia está embarazada y disparando una ametralladora. Sigue puteando a lo loco, sigue diciendo que es una revolucionaria, que va a derrotar al sistema y todo eso. Cuestión que nace la nena, le ponen de nombre Willa, y Perfidia se cansa al toque de la maternidad. Se queja de que Bob está muy pendiente de la criatura y ya no la toca. Perfidia quiere salir para ir a otro operativo y Bob le dice: che, amor, y si nos quedamos acá a cuidar a la piba y nos vamos allá, que es peligroso y nos pueden pegar un tiro y podemos ir en cana. Y ella, muy enojada, le dice: ¡ay no! Sos un macho opresor que me querés solo para mí. Yo soy una revolucionaria que voy a salvar el mundo. Y se va. En el siguiente operativo el grupo quiere atacar un banco. La cosa se descontrola, Perfidia desvive a un guardia de seguridad y la agarra la policía. El capitán Lockjaw, con ganas de más noches de pasión, le ofrece ponerla en el programa de protección a testigos si ella delata a sus compañeros. Ella lo hace revelando los nombres y ubicaciones de todos, incluyendo la de Bob y Willa. Lockjaw, por su parte, cumple con el trato y le da una nueva identidad a Perfidia, pero esta, a la primera de cambio, se fuga, desapareciendo así tanto de la vida de su familia como de la del capitán, el cual, pobre, queda con el corazón roto. Gran parte de la banda es desvivida o arrestada, pero Bob y Willa logran escapar y comienzan una vida con nuevas identidades. Tenemos un salto en el tiempo. Willa es un adolescente y Bob un padre paranoico que pasa todo el día fumando porro. En otra parte del país, Lockjaw, ascendido a general, es reclutado por un grupo de élite secreto que se dedica a influir en la sociedad a través de su poder político y económico. La película en ningún momento lo dice explícitamente, pero viendo cómo se maneja esta organización e inclusive algunos símbolos o gestos que hacen, es claro que es una referencia a la masonería. No conforme con esto, también ellos creen en la supremacía del hombre blanco y por tanto prohíben que sus miembros mantengan o hayan mantenido relaciones interraciales. Lockjaw, haciendo cálculos de fecha, sospecha que Willa puede llegar a ser hija de él y usa sus influencias en el ejército para ir él, junto con un grupo de soldados, a buscar y eliminar a Bob y Willa para que así no queden rastros de el hecho. Sí, básicamente el detonante de la trama es un hombre que, para cumplir su sueño de entrar a una organización neonazi masónica, decide ir a eliminar a su presunta hija. Antes de que el grupo de Lockjaw capture a Willa, una ex miembro de los French 75 da con ella y se la lleva a un lugar seguro que funge como punto de encuentro para todos los miembros del grupo dispersos por el país. Los militares van a la casa de Bob, pero este logra escapar del lugar. En cuanto tiene acceso a un teléfono, llama al número secreto de los French 75, pero estos le piden el código para revelarle cuál es el punto de encuentro. Dado todos los años de marihuana, Bob no lo recuerda, por lo que se niegan a revelarle la ubicación del lugar. Acorralado, Bob acude a Benicio del Toro, el cual es el sensei de karate de Willa y se dedica a hospedar y ayudar a inmigrantes. El sensei le da un rifle a Bob y este último vuelve a comunicarse con los French 75. Cansado de explicarle quién es y por qué no recuerda el código, pide hablar con un superior. Para suerte de este, resulta ser un amigo de su tiempo en el grupo y autoriza para que le den la ubicación del punto de encuentro. Tan pronto corta la llamada, el grupo de Lockjaw llega a la casa del sensei, por lo que este va a distraerlos mientras que Bob escapa por otro lado. En un acto de torpeza se cae tratando de cruzar de un edificio hacia otro y termina siendo arrestado por la policía. Mientras esto pasa, vemos en paralelo la trama de Willa, la cual llega al punto de encuentro, que es un convento, donde no es bien recibida, dado que su madre fue quien delató a toda la banda. Simultáneamente, el grupo de influencia al que quiere pertenecer Lockjaw descubre que este está utilizando recursos militares para eliminar el rastro de una relación interracial, por lo que mandan a alguien para que se encargue tanto de Lockjaw como de la niña. El sensei envía una abogada para que saque a Bob de la cárcel. Este le agradece y ambos se van en auto hacia el punto de encuentro. En el camino, unos policías los ven tomando mientras manejan y comienzan a perseguirlos. Bob salta del auto para seguir hacia su objetivo y una vez más el sensei se queda como distracción. Bob se roba un auto y continúa, pero quien llega al punto de encuentro primero es Lockjaw con su equipo. Lockjaw procede a hacerle una prueba de ADN a Willa para comprobar sus sospechas. Efectivamente, resulta que
ella es su hija. Por cómo lo estoy contando yo, era medio claro que este era el caso, pero cuando vi la peli en realidad a mí me sorprendió un poco esta situación, porque en la escena de hotel entre Lockjaw y Perfidia, lo que vemos en realidad es a ella descendiendo hasta la parte trasera de Lockjaw. Entonces en realidad la escena corta ahí y no me había quedado claro hasta dónde se había extendido el encuentro, por lo que no había asociado directamente la posibilidad de que Willa era hija de él hasta que la película lo menciona. Cuestión que Bob llega al convento en el mismo instante en que Lockjaw se está por llevar a Willa en su camioneta. Bob comienza a disparar a la distancia, por un momento inclusive parece que le da a Lockjaw, pero como la película tiene que durar 20 minutos más para que pase las 2 horas y media, no le da y Lockjaw se aleja en su vehículo con Willa. Al parecer, como tiene sentimientos, no se encarga él personalmente del asunto, sino que le pide a un contrabandista que la lleve al otro lado de la frontera a un lugar para que sus hombres la recojan. El contrabandista accede, pero después de dejar a Willa en el lugar, se arrepiente y se caga a tiros con todos los hombres de Lockjaw, liberando a Willa en el proceso. Esta se lleva el auto del contrabandista y empieza a manejar hacia la frontera nuevamente. Paralelamente, Bob logró seguir la camioneta de Lockjaw, pero antes de que pueda alcanzarlo, el hombre enviado por los supremacistas blancos se le adelanta y le mete un escopetazo a Lockjaw, dándolo por muerto. Dicho hombre sigue manejando y se encuentra de frente a Willa, que viene manejando en dirección contraria. Comienza a perseguirla ella también. En un momento parece que la va a alcanzar, pero Willa es más inteligente y deja el auto frenado en una subida, haciendo que el hombre no tenga tiempo de reaccionar y termine chocándolo. Willa, por su parte, está agachada apuntando al hombre con un arma y en cuanto se constata de que no forma parte de los French 75, le dispara acabando con su vida. Por su parte, Bob ve el auto volcado de Lockjaw y sigue la dirección de los neumáticos con la esperanza de llegar hacia donde esté su hija. Al ver los dos autos chocados, Bob se baja, cauteloso sujetando el rifle, se acerca al cadáver y finalmente ve a su hija aún sujetando el arma en sus manos. Padre e hija al fin se reencuentran. Una vez ya sentados en un nuevo lugar, Bob le entrega a Willa una carta de perfidia. Tanto Lockjaw como los French 75 creían que ella estaba muerta, pero resulta que no era el caso, sino que estaba en otras partes del mundo siguiendo su camino. En la carta, Perfidia le dice a Willa que tiene ganas de poder volver a recomponer su relación, lo cual es raro porque no había relación existente, Willa era una bebé y Perfidia se fue a la mierda. Y Bob valida este mensaje diciéndole que la revolución de su madre vive en ella. Y la película termina con Willa yendo a un operativo similar al que hacían sus padres y Bob diciéndole: che, ten cuidado, nena, volvé a casa, mandá un mensaje cuando vuelvas. Y Willa le dice: Ay, no, obviamente que no voy a tener cuidado, soy una rebelde. Y fin. Bueno, miento, en realidad termina con Lockjaw, que no murió, va al edificio donde operan el grupito de élite, le dice que Perfidia lo drogó y abusó de él para tener sus maravillosos genes y los viejos fachos le dicen que le creen. Pero en realidad lo meten en una habitación donde terminan matándolo con gas, por si no había quedado claro la alusión a los nazis. El principal problema en lo narrativo que tiene esta película es la falta de un protagonista activo. Bob es el protagonista tanto por la cantidad de tiempo que ocupa su trama en pantalla como por su relación con los otros personajes. Si nos ponemos a analizar los hechos que relaté, la presencia de Bob no es necesaria para que la trama se desarrolle. O sea, si él no está, Willa hubiese hecho lo mismo, el contrabandista hubiese hecho lo mismo, Lockjaw hubiese tenido el mismo final. Es como que el personaje está ahí y parece como que es importante para las otras tramas, pero en realidad esas otras tramas son importantes para él, pero él termina sin influir en ninguna de ellas. Otra de las películas del director, Magnolia, sigue una estructura de elenco coral donde no hay un solo protagonista y en ese caso funciona y es un peliculón. Pero que el tema no es que no haya protagonista, es que el protagonista es un inútil y ni siquiera su arco es dejar de ser un inútil. No avanza, no se desarrolla, nada. Creo que si el foco hubiera estado en Willa como protagonista de la película sería mucho mejor, ya que ella sí tiene un arco de personaje. Es un personaje activo y es infinitamente menos insoportable que Bob y Perfidia. El final reivindica esta idea de que la lucha y las acciones de Perfidia son un legado que se manifiesta en Willa. El problema es que esto se lo plantea como algo bueno, cuando la realidad es que de esta supuesta lucha de Perfidia, lo único que vemos es a ella insultando, pegando tiros, matando gente, traicionando a sus amigos y a su familia y siendo insoportable en general.
La película mete palabras grandes en los diálogos como revolución, opresión, lucha, libertad, pero a la hora de los hechos no termina desarrollando ni profundizando en ninguna con más profundidad que un hilo de Twitter. Se hace referencia explícita a otra cinta llamada La Batalla de Argel, documental que cuenta sobre la revolución argelina en la época en donde las colonias del tercer mundo luchaban por deshacerse del control que los viejos imperios europeos ejercían sobre ellas. Por las mismas décadas se desarrolló la revolución cubana, la cual en el marco de la Guerra Fría fue un punto de inflexión para toda la situación de Latinoamérica en el contexto de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué estoy dando toda esta explicación? Porque parece que Paul Thomas Anderson decidió abandonar los conflictos personales, o por lo menos más mundanos, que hacían que sus obras anteriores destacaran, para elegir irse por temas que parece que o no le quedan cercanos, o no termina de entender, o tiene una visión superficial y hasta romanticona de los mismos. No creo que sea la mejor peli del 2025, pero me parecería una falta de respeto decir que es mala. Sí pienso que tiene lecciones que no la favorecen, creo que el mensaje y el abordaje de los temas falla rotundamente. También en lo técnico noté un par de aspectos en escenas en específico que no me parecieron de lo más pulido, pero pese a eso no puedo negar que es una película excelentemente filmada, con buenas actuaciones. No me parece ni siquiera top 3 del director, pero fácil sería la mejor película de cualquier otro cineasta. Lo que pasa es que intento juzgar a la película con la vara del director y sus obras anteriores, o de otras películas del género o precuelas en el caso de que sea una saga o franquicia. Si llegaste hasta acá, te pido que te suscribas, le des like, comentes todas esas cosas. Y espero que hayas disfrutado el video. Sin nada más que agregar, un saludo y muchas gracias.